Buenos días, apreciables diputados, colegas, señores, señoras. Es para mí un honor ser invitada y sobre todo plasmar un poco de lo que vemos en el día a día. Como todos sabemos, el autismo no es una enfermedad. Es una forma diferente de procesar el mundo. El autismo se ve diferente en cada persona. En el espectro mismo hay tantas características como colores. Sin embargo, la mayoría se comportan, comunican, interactúan y aprenden de una manera distinta a las personas neurotípicas. Para estar dentro del espectro hay que cumplir con un cierto grupo de características comunes que tienen que ver con lenguaje, comunicación, comunicación social, flexibilidad, el procesamiento de información sensorial y las habilidades de imaginar, imitar, simbolizar, así como poder aplicar todo esto en el juego. Y sobre todo, es importante saber que para poder ser diagnosticado con autismo, todas estas áreas se manifiestan distinto que cómo se desarrollan con personas de desarrollo regular. Al mismo tiempo, el autismo altera los patrones de desarrollo normales de la motricidad, el desarrollo social, cognitivo, del lenguaje y sensorial. Por ejemplo, una persona puede aletear, puede caminar de puntitas, puede caminar sobre los talones, puede tener una voz peculiar, pero otras personas pueden también tener otro tipo de manifestaciones. Por ejemplo, pueden solamente frotarse los dedos, pueden aletear o pueden rascarse, frotarse los brazos o simplemente pueden agarrar su pelo o pueden estarse tranquilizando, tronándose los mismos dedos. Y si se dan cuenta, todas estas manifestaciones no tienen nada de extraño. Cualquiera de nosotros lo podemos hacer y es una forma de regularnos. Diagnosticar autismo es por ello un proceso complejo, porque aunque sabemos que tenemos que tener manifestaciones en todas estas áreas que he mencionado, cada persona las vive y muestra de una manera distinta. Aunque hay conductas similares, no quiere decir que son las únicas conductas que se pueden manifestar. El diagnóstico es un proceso complejo porque es clínico y es basado en los síntomas y manifestaciones. Hasta ahora, el autismo no se puede ver físicamente en el cuerpo, no se puede tomar una muestra de sangre, no puede haber un electroencefalograma que nos los diga, no pueden haber radiografías, ni tampoco algún otro tipo de estudio. Se realizan otras pruebas de manera complementaria que nos ayuden a confirmar o descartar la presencia de afectaciones o comorbilidades. Como bien he dicho, el diagnóstico está basado en la observación del comportamiento y depende del ojo clínico, experiencia y familiaridad con los signos y síntomas por parte del examinador. Por eso, la gran importancia de contar con instrumentos de diagnóstico y detección adecuados, así como profesionales altamente capacitados para el diagnóstico de autismo. Y no solamente a nivel de la niñez, sino a lo largo de toda la vida. A nivel global, estamos hablando de que se asume entre el 10 y el 15% de la variabilidad diagnóstica. La variabilidad diagnóstica se refiere a estos errores que pueden ser aceptables debido a algunas cuestiones, por ejemplo, que sean menores de 3 años, que haya una situación cultural que nos impida, como puede ser un dialecto, como puede ser un idioma, o que los mismos instrumentos pueden tener alguna falla por todo esto que mencioné. Y puede ser esto debido a que todo es una observación clínica. Un diagnóstico posterior a 3 años que cumple con esta variabilidad ya se considera un error diagnóstico. Y aquí viene una cifra alarmante. Desafortunadamente, los errores diagnósticos en los trastornos del neurodesarrollo han sido permitidos y no es correcto. Tenemos cifras muy alarmantes. En México se habla de entre el 70 y el 80% de errores diagnósticos. A nivel Latinoamérica hablamos de entre 40 y 45% de un error diagnóstico. Y me gustaría citar a Carlos Orellana. Carlos Orellana es un pediatra, neuropediatra y especialista en neurodesarrollo guatemalteco. Y él refiere 3 elementos que conllevan a estos errores diagnósticos. Primeramente, el criterio clínico, la falta de un consenso y protocolos estandarizados. El segundo es tener el tiempo suficiente, la dedicación y la observación constante de la persona y el niño. Y la formación deficitaria, enmascaramiento de las manifestaciones y la confusión para poder establecer los criterios. A todo esto mencionado del doctor Orellana, me gustaría agregar que también tenemos un gran déficit en la formación de profesionales. Bien, Gerardo nos mencionaba algunos errores o situaciones que se han manifestado. El mal uso de la taxonomía clínica,
que solamente se limitan al uso de pruebas de cribado o evaluaciones estandarizadas y el desconocimiento del gran abanico de los trastornos del neurodesarrollo. El autismo tiene comorbilidades y coconcurrencias y forma parte de un espectro de trastornos del neurodesarrollo, por lo que puede ser fácilmente confundido con otras condiciones, ya sea para un sobrediagnóstico o para un subdiagnóstico. Es decir, algunas cosas que no, o algunas patologías que no corresponden al diagnóstico de autismo se dan como autismo y otras se omiten. El diagnóstico ayuda a identificar aquellas áreas y habilidades que hay que trabajar porque pueden verse afectadas, pero también nos ayudan a identificar todas las fortalezas y poder entender y respetar la neurodiversidad. El tener un diagnóstico adecuado nos encamina a potenciar nuestras capacidades. Esta etiqueta entrecomillada nos ayuda a lograrlo. Esta etiqueta no es una condena, como bien decía Gerardo, y no es hacia la persona. Es una forma de nombrar esta condición para poder tener esta guía o mapa y saber qué debemos seguir en la atención con cualquier trastorno del neurodesarrollo como es el autismo. El diagnóstico nos facilita el camino para saber qué tipo de terapia, profesionales, así como adaptaciones se necesitan. Por todo lo anterior, es indispensable que en las instancias, tanto privadas como públicas, en todos los niveles de gobierno, se intensifiquen las acciones que permitan contar con las herramientas adecuadas y los profesionales capacitados en las distintas áreas y niveles de atención. La atención temprana, así como el diagnóstico temprano, es una de nuestras mejores herramientas. Solo se puede hacer una intervención temprana si hacemos una detección y un diagnóstico oportuno. Muchísimas gracias.